Recién les hablaba de las propiedades triangulares. Hay propiedades triangulares desde los lados y hay propiedades triangulares desde los ángulos. Desde los lados, por ejemplo, recién les dije que a dos lados iguales le corresponden dos ángulos iguales. También les dije que un lado siempre va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Y en cuanto a ángulos, lo que sí les dije es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y acá me quiero detener un momentito en el pizarrón, en la pizarra voy a poner varios ejemplos. Ustedes estén atentos a lo que la seño va a dibujar en la pizarra y cómo lo vamos a analizar. Bien, ahí les dibujé tres casos. ¿Está? Fíjense. En el primer caso, yo tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Me dan el valor del ángulo A, que es 40 grados. Me dan el valor del ángulo B, que es 60 grados. Pero no me dan el ángulo C. ¿Cómo lo tengo que calcular? Yo tengo que tener en cuenta que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Por qué? Por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces ahora que hago una ecuación, por eso era tan importante y la seño insistió tanto con ecuaciones, porque en geometría lo vamos a aplicar a cada rato. Tengo que el ángulo A mide 40 grados, el ángulo B mide 60 grados, el ángulo C no sé lo que mide, pero los tres 180 grados. Por lo tanto, el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 40 grados menos 60 grados. 180 menos 40, 140. 140 menos 60, 80 grados. Por lo tanto, el ángulo C tiene que medir 80 grados. Vamos a verificar si es cierto y vengo al dibujo. Si 40 más 60, 100. 100, por lo tanto C mide 80 grados. Señor, ¿lo puedo hacer así mentalmente y darme cuenta? Mentalmente puedo verificarlo, no hay ningún problema. Pero por escrito tiene que estar el desarrollo de la propiedad. Y esta es la primer propiedad, que se llama suma de ángulos interiores. Entonces, la primer propiedad angular de un triángulo, la suma de los ángulos interiores. Vamos a trabajar con esta segunda propiedad. En esta segunda propiedad me dan el ángulo A, 50 grados, me dan el ángulo C, 70 grados y el ángulo alfa. El único que me están pidiendo que averigüe es el ángulo alfa. ¿Cómo haré? Me dice, ustedes me pueden decir, y bueno,
calculo también el de arriba. No, no me lo piden, no me lo dan. No lo necesito. Es más, fíjense, saco este también. Lo saco. Y me dan esto solo. Y yo les digo, averigüen el ángulo alfa. Y la única manera de averiguar este ángulo alfa es haciendo la propiedad de la suma del ángulo interior más el ángulo exterior. ¿Cómo? Como adyacentes. Es decir, que el ángulo C, ¿no es cierto?, más el ángulo alfa van a ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque esta propiedad es el adyacente. Es el ángulo adyacente. Ángulo interior más el exterior adyacente. ¿Está? Esta sería la segunda propiedad. El ángulo interior más el ángulo exterior adyacente. Los dos forman 180. Yo sé que C mide 70 grados. Más alfa, que no lo conozco, es igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados menos 70 grados. Quiere decir que el ángulo alfa mide 110 grados. Y si yo vengo acá y coloco ese valor, yo voy a tener 110 grados, voy a tener los 70 grados que me habían dado, y dijimos que era de adyacente. ¿Y el adyacente cuánto mide? 180, quiere decir que entre los dos, 70 más 110, me da 180 grados. Esta es la segunda propiedad, es ángulo exterior y su adyacente, o ángulo interior y su adyacente. Y la tercera propiedad que vamos a ver es la del ángulo exterior, ¿no es cierto? Esperen que voy a modificar acá unas letras. Tengo que averiguar este ángulo exterior, beta. Ah, es sencillo, señor. Tengo A y tengo B. Busco C y averiguo beta por adyacente. ¿Está mal? Y en realidad a este ángulo no me lo dieron. Ni me lo dieron, ni me lo pidieron. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para averiguar beta sin tener C y sin que me den C tampoco? Bueno, esa es la tercera propiedad, donde la suma de los ángulos interiores no adyacentes va a ser igual al ángulo exterior. Es decir, el ángulo A más el ángulo B va a ser igual al ángulo beta. La suma de los ángulos interiores no adyacentes es igual al ángulo exterior. Quiere decir que el ángulo A mide 60 grados, el ángulo B mide 80 grados y esto es igual a beta. Por lo tanto, 140 grados es igual al ángulo beta. ¿Está? Estas son algunas de las propiedades con las que empezamos a trabajar. Suma de ángulos interiores. Tenemos ángulo exterior por adyacente y ángulo exterior sin adyacente. Y voy a agregar una cuarta propiedad. Y es la de los triángulos isósceles. ¿Está? Vamos a ponerle acá A, acá vamos a poner B y acá vamos a poner C. La propiedad de los lados en los triángulos isósceles decía que a dos lados iguales le correspondían dos ángulos iguales. Por lo tanto, si este, ¿no es cierto? Supónganse que yo les doy el ángulo C y el ángulo C es de 70 grados, perdón, de 70. Le escribo 30 y le digo 70. Si el ángulo C es de 30 grados y estos dos ángulos son exactamente iguales y yo tuviera que representar esto, yo puedo decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. El A no lo conozco, el B tampoco lo conozco, pero sé que son iguales, es la misma incógnita. Y el ángulo C, sí, me da 30 grados. Entonces, yo voy a decir que 2x, mis dos incógnitas,
más 30 grados es igual a 180 grados. Por lo tanto, 2 por x es igual a 180 menos 30. ¿No es cierto? Y 180 menos 30 me dice que x es igual a 150 grados. Y ese 2 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que cada ángulo mide 75 grados. Fíjense. Entonces 75 grados, y lo voy a poner con otro color para que se vean. Me pinté todo el guardapolvo hoy. Tengo 75 grados y 30 grados. Quiere decir 75 más 75, 150. 150 más 30, 180. Se cumple la propiedad triangular de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y se cumple la propiedad triangular de los triángulos isósceles. A dos lados iguales, dos ángulos iguales. Bueno, chicos, con esto de los triángulos terminamos esta tercera parte. Quise dividírselos así en pequeñas partecitas para que les sea más claro y puedan tomar apunte, puedan remarcarlo, puedan encontrarlo en el libro. En el libro también tienen en la parte de atrás del libro, hay como un fichero teórico de explicación que también les puede servir de ayuda para esto. Vamos a seguir trabajando con esto, profundizando toda esta parte que estamos viendo, que es la de ángulos y la de triángulos. Calcular ángulos y calcular los ángulos dentro de un triángulo. Recuerden que el sistema operatorio para trabajar es el sistema sexagesimal. Sumamos, multiplicamos, restamos y dividimos ángulos. ¿Cómo lo aprendimos el sistema sexagesimal? Y lo aplicamos para calcular los ángulos, tanto en triángulos, tanto en cuadriláteros como lo veamos, o simplemente dentro de los ángulos cuando tengamos que averiguar distintos tipos de ángulos. Chicos, les deseo una semana preciosa. Los quiero un montón. Beso enorme.